Hello, how are you? ¿Cómo están? En esta clase estudiaremos the present simple o presente simple. Veamos de qué se trata este tiempo verbal. Existen diferentes usos para el presente simple. Veremos tres de los usos más comunes de este tiempo verbal. En primer lugar, el primer uso es para describir hechos y verdades generales. Un ejemplo es la oración Water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados. Todos conocemos esta verdad general, ¿sí? Es una verdad indiscutible, por lo tanto el verbo boils se conjuga en presente simple. Otro ejemplo es The earth spins around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. Como verán, estos son dos ejemplos en donde el presente simple se utiliza para hablar de una verdad general, conocida por todos y todas. Number 2, o uso número 2. Se utiliza para describir situaciones permanentes, es decir, situaciones que no son temporarias. Por ejemplo, I live in Mendoza. Vivo en Mendoza de forma permanente. Or, I am Argentinian. Soy argentina o soy argentino, podría traducirse. En este caso son situaciones permanentes y por lo tanto tanto el verbo live como am están conjugados en presente simple. Y el tercer uso de este tiempo verbal es para describir hábitos o rutinas. Probablemente recordarán este uso de cursos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir he works on Mondays. Él trabaja los lunes. ¿Sí? Esto es un hábito, todos los lunes él va a trabajar, ¿sí? Se refiere a su rutina, por lo tanto el verbo works está conjugado en presente simple. Vamos ahora a estudiar la conjugación en forma afirmativa del presente simple. Si miramos la información a la izquierda, dice que con los sujetos I, you, we y they, es decir, yo, vos o ustedes, nosotros, ellos o ellas, el verbo se conjuga utilizando la forma del infinitivo. Es decir, que si por ejemplo tengo el verbo print, que significa imprimir, lo busco en el diccionario y aparece en infinitivo como print. Por lo tanto, si me encuentro con cualquiera de estos sujetos, I, you, we or they, la forma del verbo no cambia. Es decir, para todos voy a conjugarlo como print. Pero, ¿qué ocurre si vamos a encontrarnos con la tercera persona del singular? Bueno, en ese caso el verbo se conjuga agregando una S. ¿A qué nos referimos con la tercera persona del singular? Si miramos los ejemplos, en los sujetos aparece he, she or it, ¿sí? Él, ella o eso, referido a un objeto inanimado o algún dispositivo tecnológico. Por lo tanto, si me encuentro con he, she or it, el verbo se conjuga agregando una S y obtengo prints. Esto también es válido cuando en el sujeto aparece un nombre. Por ejemplo, Susan prints a copy. Susan imprime una copia, ¿sí? En ese caso, si el sujeto es un nombre, conjugaremos el verbo con una S, como sale en el ejemplo, prints. Ahora continuaremos con la conjugación en forma negativa. Con los sujetos I, you, we or they, el verbo se niega utilizando el auxiliar negativo don't, seguido del verbo en infinitivo. Entonces, cada vez que nos encontremos con estos sujetos, para negar, obtendremos, por ejemplo, I don't print, yo no imprimo, you don't print, vos, tú o ustedes no imprimen, we don't print, nosotros no imprimimos, they don't print, ellos o ellas no imprimen. Por otro lado, con la tercera persona del singular, el verbo se niega utilizando el auxiliar negativo doesn't, seguido del verbo en infinitivo.
Veamos los ejemplos. He doesn't print, él no imprime. She doesn't print, ella no imprime. It doesn't print, no imprime. Referido, por ejemplo, a una impresora. Cuidado con las pronunciaciones de estos dos auxiliares negativos, ¿sí? Por un lado, don't, cada vez que el sujeto sea I, you, we or they. Y por otro lado, doesn't, con A, doesn't, cuando nos encontramos con sujetos de la tercera persona singular. Continuemos ahora con la conjugación del presente simple en la forma interrogativa. Para esto debemos estudiar una estructura. La estructura de la pregunta comienza con un auxiliar, luego va a aparecer un sujeto, que también puede ser un pronombre, luego aparece el verbo en infinitivo y por último cerramos la pregunta con un signo de interrogación. Siempre utilizamos el signo de interrogación al final, ¿sí? No debemos utilizarlo al principio como en castellano. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Ya que existen dos auxiliares dependiendo del sujeto que utilicemos en nuestra oración. Entonces, los ejemplos de la izquierda son Do I print? En este caso estoy preguntando, ¿yo imprimo? Do you print? ¿Vos imprimís? ¿O usted imprime? ¿O ustedes imprimen? Do we print? ¿Nosotros imprimimos? Do they print? ¿Ellos o ellas imprimen? Y acá es importante destacar que a la hora de pronunciar, la entonación va hacia arriba, ¿sí? Veamos la entonación en el otro grupo de ejemplos. Does he print? ¿Él imprime? Does she print? ¿Ella imprime? Does it print? ¿Imprime? Por ejemplo, en este caso el it podría hacer referencia a una impresora también, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la estructura que les he destacado en naranja, ¿sí? Para armar preguntas breves. Con respecto a la conjugación de la forma interrogativa del presente simple, debemos hacer una aclaración. Las preguntas cortas se responden con respuestas breves, que incluyen solo 3 palabras, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pregunta corta y en la respuesta solo deberían aparecer 3 palabras, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 palabras? Bueno, pueden ser yes or no, luego va a aparecer un pronombre y por último va a aparecer un auxiliar. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si están hablando John y Jill, John pregunta, ¿Do I print? ¿Yo imprimo? Jill podría responder de 2 maneras. Yes, you do, que sería la forma afirmativa en castellano. Esto simplemente se traduce como un sí. Or no, you don't, que se va a traducir como un no. Como verán en la respuesta, no se repite el verbo si utilizamos auxiliares, ¿sí? En el caso de que la respuesta sea afirmativa con un yes, el auxiliar será do. En el caso de que la respuesta sea negativa y empiece con un no, el auxiliar que utilizaremos será don't. Veamos otros ejemplos. John le pregunta a Jill, ¿Do you print? Y ella responde, Yes, I do, or No, I don't. ¿Sí? En este caso la pregunta es diferente porque John le pregunta a Jill si ella imprime. ¿Sí? ¿Vos imprimís? Y ella responde que sí o responde que no. ¿Sí? Como está respondiendo sobre ella misma, en este caso el pronombre es I. ¿Sí? Cambió. En ambas respuestas vamos a utilizar I cuando la respuesta sea referida a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa si tanto John como Jill preguntan en conjunto y dicen, ¿Do we print? ¿Y nosotros imprimimos? Mary, en este caso, les va a responder, Yes, you do. Sí, ustedes sí imprimen. Or No, you don't. No, ustedes no imprimen.
Veamos otros ejemplos, ¿sí? John pregunta sobre otras personas y realiza la interrogación ¿Do they print? Jill responde sobre esas otras personas y su respuesta es Yes, they do or No, they don't. Sí, ellos imprimen o no, ellos no imprimen. Por último tenemos John preguntando sobre otra persona, ¿sí? Masculino. Does he print? Él imprime. Y Jill le responde Yes, he does or No, he doesn't. Por último, John pregunta sobre una impresora. Does it print? Y Jill le responde Yes, it does or No, it doesn't, dependiendo si la respuesta es afirmativa o negativa. En algunas ocasiones, cuando utilizamos el presente simple, cometemos algunos errores, ¿sí? Entonces, veamos a continuación cuáles son los errores más comunes que debemos evitar. Para evitar algunos errores comunes en inglés, en el uso del presente simple, debemos saber que existen diferentes tipos de verbos en este idioma, ¿sí? Por un lado, tenemos los verbos de estado, que describen justamente eso, un estado, ¿sí? Este es el verbo que ya estudiamos anteriormente. Nos estamos refiriendo al verbo to be, que como ya sabrán, se conjuga como am, is y are, ¿sí? Y por otro lado, existen los verbos de acción. Con verbos de acción me refiero a todos los verbos que indiquen una acción física o mental, ¿sí? Podría ser work, study, think, smile. ¿Mm? Bien, entonces, cabe hacer una aclaración muy importante. ¿Sí? Estos dos tipos de verbos no se mezclan en una misma oración en presente simple. Veamos los ejemplos. ¿Sí? Estos son ejemplos tomados de alumnos que en otros años han cometido este tipo de errores muy comunes, pero que debemos evitar. Entonces, el ejemplo número 1 dice, Susan works in Mendoza. Sí, ese ejemplo está mal, es un ejemplo erróneo, porque han utilizado el verbo is y el verbo works, ¿sí? En realidad, la forma de resolverlo es Susan works in Mendoza, ¿sí? Susan trabaja en Mendoza. Hemos conjugado aquí el verbo con S, por lo tanto está bien, y no se han mezclado estos dos tipos de verbos de estado con los verbos de acción, como es works. Ahora, veamos otro ejemplo erróneo. ¿Sí? Un clásico ejemplo, I am study. ¿Sí? Si traducimos esta oración, dice, yo soy estudio inglés. I am study English. Por supuesto que está mal. La forma correcta de formular esta oración es I study English. I study English. Estudio inglés. ¿Sí? Sin mezclar estos dos tipos de verbos que deben permanecer separados en las oraciones en presente simple. Y continuamos con otros errores comunes con respecto a las estructuras. ¿Sí? Como resumen de las oraciones negativas, les dejo la estructura. ¿Sí? Recuerden que deben utilizar el auxiliar negativo seguido del verbo en infinitivo. Entonces veamos un ejemplo. John not work in Buenos Aires es un error muy común, ¿sí? Y se resuelve fácilmente utilizando John doesn't work in Buenos Aires, utilizando el auxiliar negativo correcto, ¿sí? En lugar de decir not, utilizamos doesn't. Ahora, también debemos prestar atención a las estructuras interrogativas. Las oraciones interrogativas comienzan con un auxiliar, luego hay un sujeto, un verbo sin conjugar y por último el signo de pregunta cerrando esa pregunta. ¿Sí? Entonces tenemos como ejemplo, erróneo. Does John works in Buenos Aires? En donde han conjugado el verbo. Y la forma correcta sería Does John work in Buenos Aires? ¿Sí? Does, en este caso, no se traduce, simplemente arrancamos la traducción desde John. ¿Sí? John trabaja en Buenos Aires. Y ese sería otro de los errores más comunes a evitar. Eso es todo por hoy. Bye.